Bien, vamos a continuar con las operaciones de subespacio y pues este problema que nos dice dado los subespacios, aquí está dado los subespacios U y W de R3, ¿no? Del espacio vectorial de R3, del conjunto de vectores de R3, tales que dice U, tenemos aquí el subespacio y también tenemos el subespacio W, ¿no? Ahí está. Determina, dice, si R3 es igual a U más B. Ahorita esto lo voy a borrar y ahorita luego lo voy a limpiar. Digamos esto. Determine, vamos a decir que nos diga la suma directa. ¿Ya? Determine la suma directa. ¿Listo? Eso vamos a decir que nos está pidiendo. Determine la suma directa. Así lo arreglamos el problema y luego es igual, voy a decir qué es. ¿Ya? Entonces, un problema de suma directa. Bien. Que anotemos solución. Cuando estamos hablando de subespacios, primero vamos a recordar, porque esta parte es importante, la parte del subespacio de U. U debería estar escrito de esta manera, ¿no? Un subespacio U debe estar escrito aquí la familia, un X que pertenece a una familia, vamos a decir, a un espacio vectorial, y aquí una condición 1. Así debe estar escrito. También W, ¿no? W debe estar escrito de esa manera. Un vector X que pertenece a la familia, y tiene que ser de la misma familia, esto debe ser lo mismo, tal que cumpla otra condición, una condición 2. Bien. Eso es lo primero que debemos tener. Un subespacio es un conjunto, pero restringido con una condición, ¿no? Ahí está la condición, ahí está la condición. ¿No se han dado de esa manera los subespacios? ¿Qué dicen? Sí. Bien, ¿no? Ya está. Entonces no hay que generar nada, ya no se han dado. Bien. Ahí están, ¿no? Los subespacios. Bien. Ahora nos pide determine, dice, el subespacio U suma directa W. Y habíamos dicho que debería, cuando tenemos esto, U suma directa W, eso nos está diciendo si se puede calcular, ¿no? La suma directa. Pero la suma directa, esta suma directa, ¿cuándo va a existir? Va a existir, habíamos dicho, cuando U, en este caso, intersección W, intersección W, va a ser igual al vector nulo, podríamos decir, ¿no? Va a ser igual al vector nulo, pero podríamos decir también cuando la dimensión de U intersección W es igual a 0, podríamos decir también. O podríamos decir cuando la base de U intersección W es igual al conjunto vacío. Es vacío. Entonces, ¿cuándo va a existir la suma directa? Con cualquiera de estas podemos trabajar, muchachos. Con cualquiera. ¿Listo? La clave es el 0. Entonces hay que demostrar que la intersección sale 0 vacío, ¿no? Entonces, ahora esto debería cumplir. Si cumple esto, por eso hemos dicho, ¿no? La suma directa va a existir si cumple esto. Cualquiera de estas. Entonces, decimos U suma directa, pongámoslo así, U suma directa W es igual a U más W. Si habíamos dicho, ¿no? De que cumpla cualquiera, podemos usar cualquiera. Entonces, en nuestro caso podemos usar el de dimensión, base e intersección. Entonces, pongámosle cualquiera, ¿no? Pongamos este, el primero. U intersección W es igual al vector nulo. Esto. Entonces demostraremos esto, muchachos. Si cumple eso, entonces si cumple eso siempre voy a poder hacer suma normal. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que hallar la intersección. La intersección, entonces, ¿cómo se hace la intersección? Lo que tenemos que copiar es
el subespacio, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a llevar el subespacio U intersección W. Como es de la misma familia, hay que copiar la familia, ¿no? Entonces este X que pertenece a B, X que pertenece a B. En este caso es toda esta partecita. Entonces, y ser idéntico, siempre tienen que ser idénticos, si no, no se va a poder hacer las operaciones, ¿no? Entonces X, Y, X, Y, Z, que pertenece a L3. Como dice intersección, cada condición la intersectamos y anotamos ahí lo que está, X más Y más 6Z. Eso aquí anotamos. X más Y más 6Z igual a 0. X igual a Y. Dos condiciones tiene, ¿no? Este subespacio U. Y el W tiene una sola condición en ese caso. X menos 2Y más Z. X menos 2Y más Z igual a 0. Bien, entonces ahora ya tenemos la intersección. ¿Por qué está anotado así? Cuando intersectamos, cuando nos pide intersección, todas las condiciones anotamos como un sistema. Eso habíamos dicho, ¿no? Y se resuelve el sistema. ¿Por qué? Cuando tú haces un sistema es intersección, ¿no? Entonces este es un sistema. Un sistema tenemos. Con todas las condiciones. Cuando me pide intersección siempre tengo que anotar así. Aquí está 1, 2, 3. Ahora este sistema hay que resolver porque necesitamos hallar la base y esa base debería ser 0, ¿no? Vector nulo debería dar. A ver, veamos. O sea, esta respuesta, esta es la intersección, esto debería dar 0. Entonces, esto podemos anotarlo como un sistema para resolver, ¿no? Este sistema hay que resolver. Este sistema debería darme 0, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo tenemos ahí, si nos damos de cuenta. Podemos reemplazar, ¿no? Podemos resolver esto en forma matricial o directamente ahí, ¿no? Como ustedes quieran. En forma matricial que vamos a tener 1, 1, 1, X en Y, 1 y aquí menos 1, aquí menos 2, ahora en Z 6, 0, 1 y multiplicado por X. Aquí hay que resolver, ¿no? Esto hay que resolver. ¿Qué método vamos a aplicar para resolver? ¿Qué método, muchachos? Siempre Gauss-Jordan. Gauss-Jordan, muy bien. Vamos a ver por Gauss-Jordan, ¿ya? Si ustedes lo pueden resolver por Gauss-Jordan, pero si no quiero lo puedo resolver así nomás, como se consiguen parejas. Por ejemplo, esto puedo mandarlo aquí y esto puedo mandarlo, porque esto es sencillo, eso no nada más. Así que X es igual a Y, entonces ahí tenemos Y más Y, donde ve X, Y más Y, más 6Z igual a 0. Y aquí teníamos Y, ¿no? Y menos 2Y más Z igual a 0. Y aquí se reduce esto, si resolvemos, va a ser aquí 2Y más 6Z igual a 0. Y aquí va a ser menos Y, ¿no? Menos Y más Z igual a 0. Y de aquí puedes despejar que Y es igual a Z y lo puedes reemplazar aquí arriba. Entonces ahí tendrías que es 2Y, no sé, es 2Z más 6Z es igual a 0. Y de aquí puedes sumar y tendrías 6, 7, 8. En sí tendrías 8Z igual a 0. Y de aquí tendrías que Z es igual a 0. Al decir que Z es igual a 0, Y tienes aquí, en sí Y también tendría que ser 0, ¿no? Y al decir que Y es igual a 0, X es igual a Y, X es igual a 0. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que al resolver el sistema, los vectores, el vector X, Y, Z, o sea, el conjunto ese, ¿no? Sale 0, 0. Y estamos sacando, y este es el vector nulo, ¿no? ¿Por qué? Y ahora sí, entonces sale el nulo, ¿no? Ahora si quisieras sacar la base, ese es 1, ¿no? Ese sería este. Ahora si quisieras hallar la base, ¿cómo haríamos la base? ¿Cuál es la base?
la base de este como es 0, la base en ese caso de U intersección B doble, tendríamos que notar que es, en este caso, vacío, ¿no? Cuando es 0 se anota vacío. Y si quieres también puedes notar la dimensión en el vacío, ¿cuánto es? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío? 0. ¿Ve? Todo cumple, muchachos. Suficiente. Entonces, estamos con esto al resolver el sistema. Si el sistema te sale 0, 0, 0, eso se refiere. Aquí, de intersección. Sale 0, sale 0. Si sale 0, sale 0. Si sale, entonces dice, si la intersección sale 0, en ese momento la suma directa se vuelve suma. Si no me hubiera salido 0, me hubiera salido un número, entonces no existiría suma directa. Cuando se cumple esto, nomás existe la suma directa. Entonces, esta es la condición de la suma directa. ¿Se entiende? Entonces, a cumplir esto, ¿no? Y esta es la clave. Él es la clave. Pero no, ahí lo dejaré. Ahora lo vamos a decir. Como ya ha cumplido, ya puedo calcular y puedo decir entonces que U suma directa B doble es igual a U más B doble. Ah, ya. Y cuando me están pidiendo esto, ¿qué hay que calcular? Cuando nos pide eso, ¿qué hay que calcular? Base nomás, solo la base de U más B doble. Eso tiene que calcular cuando nos están pidiendo el espacio o U más B doble, solo la base U más B doble tiene que calcular. ¿Y cómo se calcula esto? De la suma habíamos visto, y es el más especial, habíamos dicho, ¿no? Se calcula, primero necesitas la base de U, también necesitamos la base de B doble. Eso vamos a calcular ahorita. Vamos a calcular la base de U y la base de B doble. Base de U, entonces vamos a U, en este caso necesitamos aquí anotarlo, ¿no? Necesitamos para calcular la base de U, necesitamos el espacio U, que en este caso es x, y, z, que pertenece a L3, tal que, ¿no? Vemos aquí arriba x más y más 6z, x más y más 6z igual a 0. Y como hay una condición más, ¿no? X igual a y, x igual a y. Muy bien, ahora ¿cómo se calcula la base? ¿Cómo se calcula la base U? ¿Qué necesitamos hacer con la condición? El vector general, ¿no? ¿Es el vector general o el vector el vector, ¿no? Entonces ahí vamos a reemplazar para la base. Entonces aquí anotamos x, y, z, pero para reemplazar aquí está despejada, y aquí no hay, esta está despejada, x es igual a y. Si x ya está despejado, aquí otra variable despejaremos, y ya está, ¿no? Porque no despejamos z, ¿verdad? Z voy a despejar aquí, z que sea igual a, en este caso, menos x menos y dividido entre 6 dividido entre 6. Ahora reemplazamos aquí reemplazamos, a ver, x cuánto vale, según el x vale y, ¿no? Y vale, ¿no? Ya, ahora aquí hay una cosa, aquí hay dos condiciones, ¿no? Si se dan cuenta hay dos condiciones. Podemos llevar a una sola condición, ¿no? Porque este y podemos reemplazarlo aquí, pues. Aquí podemos reemplazarlo. Esto podríamos decir que z es igual a menos y sextos menos y sextos. Z es igual a menos 2y sextos. Entonces z es igual a
menos y tercios. Nada más, ¿no? Ese sería el resultado. Ya tendríamos esto, ¿no? Si queramos hacer, podríamos hacerlo así también, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿qué tendríamos? Todo sería en función de y, ¿no? X, ¿cuánto vale? X vale y vale y, no hay nada, y z vale menos y tercio. Y es lógico, vean esto. Dos condiciones. Al haber dos condiciones, tendría que haber en sí son tres variables. 1, 2, 3. Una variable nomás tendría que sobrar. Una variable. Ahí vean, una condición, una simplifica, digamos. Una variable, cualquier variable puede simplificar. Ahí, una variable va a sobrar. Y en función de una variable nos queda aquí. Con ese criterio, véanme esto, ¿cuántas variables va a sobrar aquí? Aquí. Si les han dado solo una condición, va a eliminar una variable, cualquier variable que despeje, digamos esto. Entonces, ¿cuántas variables quedan? Ya, eso ayuda mucho, muchachos, ¿ya? Ahora aquí vean, aquí una manita, vean esto. Una condición, dos condiciones, tres condiciones, o sea, tres, porque hay tres igualdades. Entonces, ¿cuántas variables va a quedar? Ahí vean, aquí es, por eso, viendo nomás el problema ya puedo saber que tiene que salir cero, ¿no? A no ser que estas ecuaciones algunas sean paralelas, ¿no? Puede ver como planos paralelos o múltiples, en eso se eliminaría una, ¿no? Eso hay que darse de cuenta. Ahí, a ver, lo que les enseño ahorita es algo importante para ver por lo menos cómo tiene que salir, ¿no? Allá tenemos aquí, había dos condiciones y ahí sé que hay dos. Entonces podemos factorizar. Me tendríamos y tercios, voy a factorizarlo ya. Y tercios aquí, ¿qué va a quedar? Va a quedar 3 menos 1. Este sería la base, ¿no? Habíamos dicho el vector que está aquí. Esta es la base. Entonces, aquí vamos a anotar entonces la base de u va a ser igual a un vector, ¿no? 3,3, menos 1. Para dato nomás voy a calcular la dimensión de u. ¿Cuántos vectores tiene u? La base de u. 1. Listo. Esto es importante, pues lo vamos a encuadrar porque es dato. Que ahorita necesitamos hallar la base de u y la base de w. Ahora la base de w. Y vamos a calcular la base de u, ahora calculamos la base de w. Si escribiéramos aquí w es igual a x, y, z que pertenece a L3 tal que había una condición, ¿no? Y la condición es x menos 2y más z, x menos 2y más z igual a 0 más, si está bien. ¿Cómo se calcula? De aquí se despeja, solo hay una condición, una igualdad, entonces despeja cualquier letra. X voy a despejar que va a ser igual a 2y menos z. Entonces empezamos aquí al vector general. X, y, z. Eso se hace para calcular la base. Siempre se hace esto para el cálculo de la base, porque ahorita nosotros necesitamos la base de W, necesitamos. Por eso estamos reemplazando aquí. X, y, z. Y aquí decimos X va a ser 2y menos z. No hay más, este desplazó aquí. Aquí nos reemplaza, copia nomás. Aquí puedo factorizar, que hay dos letras, ¿no? Y z. Entonces podemos armar dos vectores con y. A ver, los que tengan y, 2y, aquí no hay y, 0 de y, más, toda la vida más la z, y menos z, la primera componente, en la segunda no hay 0 de z, y la tercera z, siempre hago z y es, y de aquí podemos decir que x, y, z va a ser igual, puede factorizar una fracción si hay fracciones, como no, y ahí nomás, y 2, 1, 0 más z menos 1,0,1.
y aquí estaría la base, ¿no? Estos vectores son la base, siempre después de la combinación lineal. La base de W va a ser igual a 2, 1, 0, punto y coma, menos 1, 0, 1. Muy bien, ya está, ¿no? Es lo que nos pide. Ahora, para ayudarnos, calcularemos la D más la D de W. ¿Cuánto sería la dimensión de W? 2. ¿Por qué? La dimensión de W va a contar la cantidad de vectores de la base. Eso hace la dimensión. Y va a contar 1, 2. Muy bien. Ya está. Estoy calculando de esta manera. Ahora vamos a hacer lo que dice. Me ha pedido la base de la suma. Este me ha pedido. La base de U más W. Esa es la pregunta. O allá del subespacio U más W. Siempre les pide, entonces en ese caso siempre hay que calcular la base. Siempre con la suma. ¿Qué dice para hacer esto? ¿Qué se hace? Se dice para calcular esto que usted tiene que primero tiene que escribir una matriz, ¿no? En una matriz tiene que escribir el U, el W en una matriz, y a esta matriz tiene que escalonar. En pocas palabras también le llaman rango, ¿no? Esto de escalonar el rango. Entonces escribimos eso. Entonces para esto necesitamos una matriz de esta manera. U ¿cuánto es? U aquí está. U es 3, 3 menos 1, como fila, matriz fila. 3, 3 menos 1, ¿no? ¿Eso sale? Listo. Ahora W tiene 2, no importa el orden, ¿no? Porque 2, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Ya, muchachos. Si escalonamos esto, ¿cuánto nos da, no? A la vista está, pero podemos escalonar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, se le queda ahí nomás, y estos no tienen filas múltiples, ¿no? No tienen, pero si quieren podemos escalonar y va a llegar a la identidad, ¿no? A ver cómo haríamos esto. Este que elimina él y este que elimina él, diríamos 3 veces la fila 3 suma la nueva fila 1, que cambia la fila 1. 2 veces la fila 3 suma la fila 2, que cambia la fila 2. Ahí veamos si sucede bien, ¿no? La fila 1 cambia. 3 menos 3, 0. 3 por 0 queda 3. 3 por 1, 3 menos 1, 2. Esta 2 menos 2, 0. Y 0, 1. Y aquí 2. Y esta no tiene nada, ¿no? Pero multiplicar como negativo menos a la fila 3. Aquí cambio la fila 3. Entonces aquí 1. Lo voy a borrar. Ahora sí. Entonces este por negativo va a quedar 1, 0, menos 1. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente fila. Que va a ser donde hay ceros. Este es el pivote que elimina él, ¿no? Y que va a quedar. Y aquí había dicho que va a quedar con cuánto eliminaría. Porque para hacer pivote al frente de los ceros se pasa por la siguiente, ¿no? Aquí o aquí tiene que ser. Al frente de los ceros está el pivote. Ese es el que elimina él con cuánto. Menos 3 veces la fila 2 que suma la fila 1. Aquí cambia la fila 1. Hacemos solo esto aquí, ¿no? Aquí nomás tenemos que jugar. Y haciendo esto que tenemos escalonado. 3 por 0, 0, 0. Menos 3 más 3, 0. 3 por 2, 6. Negativo 6 más 2, menos 4. 0, 1, 2. Y abajo 1, 0, menos 1. Listo. Ahora el pivote está al frente de los ceros, ¿no? Aquí el único es este, un 0, un 0. Este es el pivote, que debería eliminar a él y debería eliminar luego a él, ¿no? Listo. Y al final se dan cuenta que va a quedar 1, siempre queda esto, ¿no? En ese caso va a quedar 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Les había dicho en la anterior clase que pueden hacer ese truco tranquilamente, ¿no? 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces no es cuadrada, entonces identidad, ¿no? Aquí esto puede ser identidad, esto subimos aquí,
Trabajamos aquí y ya está, y es identidad. Pero la clave nos ha pedido la base de U más W. Aquí mismo ya le habrán dejado, o con esto también pueden trabajar, con cualquiera de las dos. Las dos expresan lo mismo. A ver qué dice. La base de U más W es igual a que esto anotamos esto, anotar esto 0,0,1 y coma. Muy bien. La dimensión, ¿cuánto sería? 3. Muy bien. La clave es esta, ¿no? Este es este. Esto nos está pidiendo. A ver, vamos a dar la lectura al problema que decía. Pero determine la suma. Mira, determine U más W. Cuando está pidiendo U más W, tiene que calcular U más W. Aquí hemos dicho, ¿verdad? Si usted le pide U más W, usted tiene que calcular U más W. Pero eso, ¿qué significa? Directamente calcule la base de U más W. Ya lo tiene. Es esto. Habramos hecho bien. Hay una forma de revisar. Si hay una forma, ¿no? Hay un teorema. Hay un teorema de la dimensión. Eso es para revisar si hemos hecho bien, ¿ya? Como una prueba. Nos piden en algunos exámenes, los hemos dado, ¿no? Y al reparar los exámenes pueden ver. Dimensión. ¿Cuál es el teorema de la dimensión? Dice dim. Teorema no nos puedo decir. Dim de U más W es igual al dim de U más dim de W. Esta es suma directa, ¿no? Así habíamos dicho. A ver, calculamos el dim de este. Igual habíamos hecho esto. Esto es mejor, esto, muchachos, lo que voy a escribir. Dim de U intersección W. Porque si es suma directa, lo único que cambia esto es 0, ¿no? Mejor mantendremos con la suma, porque U más B es suma cuando hay suma directa, si no ya no se calcularía esto, ¿no? Siempre manejaremos esto. A ver, veremos si hemos hecho bien. Dimensión de U más B y es 3, está bien. Dimensión de U, 1 más dimensión de W, ¿dónde está W? W sale 2. Esto es una prueba por si acaso. 2. Y la intersección hemos visto que daba 0, entonces aquí seríamos 3 igual a 3. Entonces hemos hecho bien, ¿no? Este teorema de la dimensión aquí nos sirve para verificar si hemos hecho bien el problema. ¿Se entiende? Muy bien, pero entonces ese es un problema que así nos pueden pedir. Pero el problema no pedía eso. El problema decía otra cosita más, ¿no? A ver qué decía. Lo he pintado, ¿no? Para que no se... Pero a ver, ahora sí. Lo voy a despintar. El problema es que determina esa suma y eso debe ser de R3. Y es lógico, ¿verdad? Un vector, si R3 es igual a eso, es un vector de R3, un vector, nos damos de cuenta que el resultado es de R3, ¿no? Entonces nos ha pedido directamente, determine si R3 es igual a esto, dice. Y si U más suma directa, entonces ¿dónde está? Aquí sería, pues, ¿no? Aquí. Y es R3, ¿no? Esto es R3, muchachos. Cuando yo lo estoy diciendo U más W, estoy pidiendo la base de U más W. Y dice que esto debía ser igual a que, en este ejercicio dice que debe ser igual a R3. Eso dice, ¿no? Y ahí podemos darnos de cuenta que sí es R3, ¿no? ¿Por qué? Porque el vector resultante de esta suma, este es el conjunto de R3, ¿no? Sería estos. Son vectores de R3. ¿Se entiende? Sí, entonces, por si acaso.
Ahora nos queda este, que es un poquito más complicado. Le damos una lectura, un momento. Nos dice, en el espacio vectorial de matrices 2 por 2 se tiene el conjunto A, ahí está el conjunto A, generado por el subespacio S, y el conjunto B, mira, al conjunto B le falta un elemento aquí, generado sobre el espacio T. Se pide hallar el valor de K tal que exista esta intersección, dice. Hallar una base y dimensión de la suma, o sea, que exista significa que esto sí o sí es cero, ¿no? Luego hallar esto y verificar el teorema de la dimensión, a todo lo que hemos hecho, ¿no? Un problema completo. Entonces, primeramente, para hacer esto lo que nos está pidiendo es suma directa T, hallar, dice K, ¿no? De manera que exista, dice, que exista. Entonces, para que esto se cumpla, esto es igual a S más T. Si existe, así anotaremos ya. Si existe, vamos a decir S intersección T. ¿Cuánto debería valer esto? ¿Cuánto debería valer? Para que exista la suma directa, ¿cuánto debería valer esta intersección? ¿Qué dice, muchachos? Vector nulo. No, cero, ¿no? Vector nulo. Entonces, el cero debía ser los resultados y eso forma el vector nulo, ¿no? Entonces, teníamos que hallar de esa manera. Entonces, primeramente, lo que hay que hallar es S subespacio S subespacio T. No hay S debe estar escrito de esta manera, ¿no? En ese caso dice, vean esto, S espacio vectorial R2, dice aquí. Es bien importante esto, porque se dice R2, tenía que escribirse una matriz de R2, entonces aquí voy a poner X, Y, Z, T, que pertenecen a R2 por 2, tal que no hay la condición. Esto es lo que necesito, ¿no? ¿Cómo se halla esta condición? ¿Qué hay que hacer para hallar la condición? Combinación lineal. Eso, combinación lineal de la base. El vector general se agarra X, Y, no, X, Y, Z, T, y se hace combinación lineal con el conjunto que nos dan, ¿no? Entonces en este caso va a ser K1 para el primero, ¿no? 3, 1, menos 1, 1, más K2, 1, 0, 1 menos 1, más K3, 4, 1, 0, 0, más K4, 1, 1, menos 3, 3. Bien, ¿cuál es el objetivo de la combinación lineal? Eso, hallar las constantes, o sea, tienen que ser consistentes, ¿no? Entonces estos casos hay que calcular. Entonces hay que calcular, ¿no? Entonces para eso vamos a escribirlo en forma de sistema, ¿no? Esto en forma de Z, ¿no? Así, en un orden, ¿no? Z. Como Z, vean esto. La columna K1 es 3, 1, bajo aquí, menos 1, 1. Siempre con matriz. 1, 0, 1, menos 1. 1, 0, 1, menos 1. Para el 8. 4, 1, 0, 0. Y para el 8. 1, 1, menos 3, 3. Y esto debe estar multiplicado por la columna K1
Esta es para la columna K2, esta es la columna K3 y K4. Esto hay que hallar haciendo 0, 0, 0, no 0, estoy haciendo mal. Esto es igual a que igual a x, y, z, t. O sea que esto hay que resolverlo. Esto lo vamos a resolver por Gauss. Una fila siempre se hace 0, ¿no? O algo así. Entonces esto lo vamos a resolver y esa parte ya lo sabemos, pero lo vamos a hacer para apurarnos porque el problema es muy largo, como hemos hecho los anteriores, ¿no? Con todo el procedimiento respectivo. Y aquí tenemos sistemas. ¿De cuánto es? 4, está bien. Empezamos a anotar. 3, 1, 4, 1, X. Minúscula, ¿no? X. Ahora viene 1, 0, 1, 1, Y. Nos queda el siguiente. Menos 1, 1, 0, negativo 3, reset. El siguiente. 1, negativo 1, 0, 3 y T. Ahí están los métodos para resolver. Habíamos dicho, el método de Gauss-Jordan. Este método de Gauss-Jordan, mira todo el procedimiento. Multiplicar, pivote, todo lo que necesitamos, ¿no? Al final necesitamos la última, ¿no? Y aquí había habido, mira. Vas haciendo y bien, vas resolviendo. Y al final había sido, vean, 2 filas las que se eliminan. Esta última, antes que diga esto, vamos a agarrar. El procedimiento ahí ya lo tienen, entonces para verificarlo. A ver. Ahora sí. Bien. Lo llevo a la pizarra. Y aquí analizamos, ¿no? Lo que necesitamos es esto. Y haciendo varias operaciones elementales que están descritas ahí. Tenemos esto. Y hacemos el análisis del rango, ¿no? El rango necesitamos analizar. Esta es la matriz A y esta es la matriz B supuestamente, ¿no? Entonces el rango de A, ¿cuánto es el rango de A? 2, ¿no? Porque ahí solo hay 2 filas no nulas, ¿no? Entonces 2. Bien. 2. Y el rango de la matriz aumentada AB, ¿cuánto los da? 4, ¿no? Bien, 4. ¿Por qué 4? Si te das cuenta, 1, 2, 3, 4 da. Porque esto no es 0, ¿no? Pero habíamos dicho que debería suceder para que esto se pueda resolver. ¿Qué debería pasar entre estos dos rangos? Eso, el rango debe ser igual al rango de la matriz. Para que sean iguales, este 4, ¿cuánto tendría que ser? 2. Entonces para este valor debería ser. Este 4 tendría que ser lo que esté marcando. Este debería ser 0. Y este también debería ser 0, ¿no? Esto es 0. En ese momento, esto se va a cumplir, ¿no? Se va a volver 2. 2. Y cumple. Ahí hay una condición de existencia, ¿no? Hay una condición. En este caso hay 2 condiciones, ¿no? Primero es que es menos x más 4y más z es igual a 0. Y punto y coma o coma t más x menos 4y es igual a 0. Y de esta manera pues ya tienen ustedes el subespacio que le habíamos llamado S, ¿no? S.
el subespacio S va a ser igual a X, Y, Z, T, que pertenece a matrices 2 por 2, al que ahí está la condición. Esta condición tiene que cumplir, ¿no? Es la condición del subespacio. Así es para todos los ejercicios. Entonces ahí, aquí abajo podríamos escribir eso. Hemos hecho eso además. Aquí podríamos escribir, si quieren, T más X menos 4Y igual a 0. Esto podríamos eliminar. Está bien eso, esto. Entonces tendría dos condiciones S. ¿Se entiende? Muy bien. Ese tendría dos condiciones. Ahora nos falta calcular la dimensión T, ¿no? Subespacio T. Dice que A es generado S y el conjunto B generado por el subespacio T. Esto hay que generar. Debería darnos 2. Entonces vamos a anotar lo que tenemos ahí, ¿no? A ver cómo lo haríamos. A ver cómo lo haríamos esa parte. Tendría que cumplir, ¿no? A ver, vámonos a esto. Vamos a resolver esto de tal manera que existe la intersección debería ser 0, dice, ¿no? La intersección debería ser 0. Bien. Con el criterio que hemos hecho hace rato se van a dar cuenta. Ahorita vamos a hacer cuenta. A ver, se darán cuenta. Yo creo que sí se van a dar cuenta con lo que hemos explicado. Charlemos ahora el subespacio T, calcularemos que debería tener la misma forma. Si estoy adoptando eso, esa es la forma, pero aquí no hay condición. Eso es lo que quiero hallar. No hay. ¿Cómo se halla? Con la combinación lineal de este vector, ¿no? De X, Y, Z, T es igual a K1 por el primer vector de T, ¿no? En sí sería el T sí que es generado por este conjunto 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, más K2, más K2, 2 menos 3 menos 1, 0, 2 menos 3, 2 menos 3 menos 1, 0. El último creo que es K3, que debería valer 3 menos 2, 3 menos 2, K menos 3, el último elemento es 0. Muy bien, sé que hacer esto, 0. Lo que ya les he explicado, esto vamos a resolver, ¿no? El objetivo de la combinación lineal sería los Ks. Entonces resolvemos en un sistema. El primero, 1, 1 menos 1, 1. Y el segundo, 2 menos 3, 0 menos 1. El tercero, 3 menos 2, K menos 3 y 0. Y aquí debería ser por K1, K2, K3. Esto es igual a que a X, Y, Z, T. Este sería el sistema, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Hay que resolver por Gauss, ¿no? Entonces esto vamos a anotarlo ahora en la calculadora para hacerlo rápido, porque el objetivo es ya sabemos esta parte, ¿no? La clave es llegar a una respuesta coherente. Ahora sí. En sí esto es de 3 por 1 por 4, está bien. 3 por 4. La primera fila. 1, 2, 3. No hay esto aquí. Esto vale X. El siguiente 1, negativo 3, negativo 2. Esto Y.
la tercera, negativo 1, 0, k menos 3 igual a 7. El último, 1, negativo 1, negativo 1, 0 y t. Muy bien. Ahora resolvemos por Gauss. El método de Gauss-Jordan. Está con el K y vamos donde aparece uno más aquí, ¿no? Ahí está. Entonces aquí se da cuenta que debería suceder. Este problema era más de análisis. A ver, vamos a ver qué debe suceder. Bien, entonces aquí analizaremos rangos. El rango de A, ¿cuánto sale aquí? Muy bien. Y el rango del aumentado. 4. Ahora aquí viene una cosa, dice hallar el valor de K, ¿no? Este valor de K, dice sí, dice U suma directa T, S, ¿no? O sea, de manera que exista, dice S intersección T. Entonces, ¿cuánto debería ser esa intersección T para que exista? ¿Cuánto? Aquí, ¿qué debería ser? Muchachos. ¿4 o 0? O vector nulo. ¿Qué dicen? ¿Qué va a ser esto? Para que exista la suma, ¿qué debería pasar? Es bien importante, ¿no? Dice, de manera que exista la suma, tendría que ser 0. Y hace rato les había dicho un truquito bien interesante. ¿Cuál es? Para que me salga 0, ¿qué les había dicho? Para que me salga 0, ¿cuántas condiciones debería tener la... Mira, este de 3. ¿Cuántas condiciones debería tener para que esto salga 0? Eso es bien importante. Eso ya es criterio ya más de resolver problemas. Y vean aquí. Aquí me están pidiendo para que salga 0. Entonces aquí para que salga 0. S cuánto tiene, cuántas condiciones. Y T cuánto tiene. S cuánto tiene ahorita. Ahorita acá, primero tenemos que darnos de cuenta nuestra matriz. ¿Cuántas variables tiene nuestro vector general? ¿Cuántas variables tiene? 4. Bien. Es cuando te está pidiendo esa intersección, esto para que exista, usted sabe que ahí tiene que ver esa intersección T. Y esta intersección T igual va a tener 4 variables, X, Y, Z, T. Es obvio que va a tener 4. Bien. Dicen lo mismo, pero tal que aquí, ¿cuántas condiciones tendría que haber para que esto sea 0? Para que esto sea 0, ¿cuántas condiciones debe haber aquí? Esos muchachos, ya, de esa manera tienen que ver 4 condiciones. Ahora si aquí S ¿cuánto tenía aquí? S, ¿cuántas condiciones de salida? A ver, un rato, estoy haciendo nuestro problema, claro. Sí, estamos bien. Estamos bien. S ha salido 2. 2, ¿no? 2. Entonces ha salido 2. T, ¿cuánto tendría que salir? ¿Cuántas condiciones debería haber de T? 2 condiciones. Ya, bien, ya lo he entendido, muchachos. Para que T tenga 2 condiciones, ahora vuelven a esto, porque esto estamos haciendo de T, vean, de T.
Para que tenga dos condiciones. Este rango está bien, mira, rango A es 3 y rango de AB es 4. Es para que tenga tres condiciones. Ve, aquí hay una condición porque esto es 0. Mira, esto es 0. Es obvio que es 0. Pero él, ¿cuánto debería valer K menos 2 para que haya dos condiciones? Eso. ¿Se entiende esa parte, muchachos? ¿O no se entiende? Puedo volver a explicar si no se entiende. Vamos a hacerlo de otra manera. Muy bien, ya. Ese es un criterio bien analítico que ya hemos hecho, muchachos. Ahí, entonces, esto K menos 2. K menos 2 debe ser igual a 0 para que tenga esa condición y exista la suma directa, porque cuando existe dice. Y eso me pedía hallar el valor de K, decía, ¿no? ¿Qué decía el problema de este examen? Inciso A, hallar el valor de K, dice. Ah, ya, el valor para que exista. Entonces, el inciso, aquí está K menos 2. Aquí podríamos decir que K es igual a 2. Este es el inciso A. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pide el inciso B? El inciso B dice hallar el valor de B, hallar una base y dimensión de S suma directa T. Eso ya sabemos. Entonces aquí ya tenemos, nos está pidiendo eso, ¿no? El inciso B pide esto. Inciso B, vámonos con un blanco. El inciso B pide esto, calcular, ¿no ve? Eso T, pero eso siempre va a calcularse una base, ¿no? Una base de quién. No, estoy haciendo mal. Cuando esto sucede, se sabe que la intersección entre S y T es 0. Es igual al nulo. Entonces recién existe esto, ¿no? Existe esto que va a ser la suma de T. Y de eso siempre hay que calcular la base nomás. El conjunto entre S más T. Y pida su base y dimensión. Pero para esto, ¿qué necesitan, muchachos? ¿Qué se necesita para calcular la base de la suma? ¿Qué se necesita? Base de S y base de T. Eso, base de S y base de T. Y en una matriz hay que anotar eso, ¿no? Base de T. ¿Listo? Entonces hay que encontrar cuánto vale la base de S y la base de T. Bien, en la base de S necesitamos pues calcular el subespacio S, y tenemos el subespacio S. ¿Dónde está? Aquí está, con 2. Ahora subespacio T necesitamos, y aquí vamos a escribir, ¿no? No lo hemos escrito, pero esto necesitamos escribirlo. El subespacio T. El subespacio T podríamos escribirlo así, y tendría que ser así, ¿no? T es igual a la matriz X, Y, Z, T, que pertenece a matrices 2 por 2, una matriz de cuadrados. Sería que eso sería 0, va a ser que 3X más 2Y más 5Z es igual a 0. Y aquí va a ser 5T menos 2X menos 3Y es igual a 0. Esto sería, ¿no? Eso sería. Ahora hay que calcular de esto, ya tienen ustedes, tienen esto de aquí, que calcular una base. Tiene que calcular una base. Y también tiene que calcular una base con el S. Teniendo las dos bases, deberíamos aquí ya pues calcular, ¿no? Una base, como podríamos decir en este caso, calcular la base S y la base T. ¿Se entiende, muchachos? Sí, ingeniero. Ya, entonces ustedes lo van a concluir esto, y a los que ya lo hagan yo les voy a mandar el solucionario de este problema, ya en este mismo momento, a los que hagan. Bien, entonces saquen una capturita así para practicarlo ahora mismo, porque este es el problema más complicado que hay en esta parte sobre la suma directa. Cuando nos dicen cuánto debe ser, aquí les hubiera dicho así, muchachos, tal que exista, tal que la dimensión de algo sea 2, digamos,
buscar que la dimensión de intersección sea 2, digamos. Igual tienen que ser así. Dimensión, porque esto es dimensión. El rango de A es 2 de dimensión también, ¿verdad? 1, 2. Aquí dimensión 4. 1, 2, 3, 4. Así también se las conoce. Pero vamos a problemas de esa parte, no se preocupen. La clave ahora, ustedes ya como hemos hecho hace rato, hallar la base y dimensión de una suma. Lo mismo tienen que hacer. Y verificar esto, si está bien, ¿no? Con las dimensiones. ¿Se entiende, muchachos? Sí, ingeniero. Ya, entonces, la siguiente clase vamos a hacer problemas de todos subespacios, porque el subespacio, lo que hemos hecho ahorita, va a entrar 3 problemas y un problema de ortonormalización con producto interior. Eso vamos a hacerlo después. Ya, como hay tiempo, pues no hay problema. Pero esto hay que reforzar porque esto va a entrar 3 problemas. La siguiente clase ya vamos a hacer problemas, pero más complicados. ¿Listo? Entonces, esto tienen que trabajar ahora ustedes para hacerlo bien, porque esto aquí se aplica casi todo lo que se ha visto. Bien, entonces nos despedimos, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, nos vemos.